Abra su Biblia conmigo. Hoy empezamos una nueva serie en el libro de Nehemías. Me encantan las nuevas series, me encanta estudiar los libros de la Biblia. Y tratamos de darle una dieta balanceada, como aquellos que les sirven un libro del Nuevo Testamento, uno del Antiguo Testamento. Todo es su palabra. Y hoy vamos a ver el libro de Nehemías. Y quisiera comenzar mostrándole estas dos fotos que van a salir en pantalla, Dios mediante. Y preguntándoles algo. ¿Cuál de estas dos fotos que usted ve? Aquí hay dos fotos que está partida a la mitad, pero la primera foto toma 25% de la pantalla y la otra toma, y es adrede, el otro a 65%. O es 75, la matemática la tengo. Y mi pregunta es, ¿cuál foto usted reconoce de esas dos? ¿Cuál le parece más familiar? La mayoría de personas reconocen con más facilidad la foto de su izquierda, right, en vez de la foto de la derecha. ¿Y por qué ese fenómeno si todos los personajes en la foto fueron todos aviadores? Porque el señor de la primera foto, que se llama Samuel Langley, después de 1000 intentos fracasados tratando de que la humanidad llegara a transportarse por el aire, o sea, que el hombre pudiera volar, se rindió. El hombre no dio más, en su último intento casi se mata y dijo, ya no más. Pero no solo se rindió, también concluyó que era imposible que la humanidad pudiera transportarse por el aire, porque nunca había pasado antes y que por lo tanto nunca iba a suceder tampoco. Y lo declaró así y lo escribió así. Pero 9 días después, solo 9 días después de esa declaración del señor Langley, 2 hermanos, los de la foto de la derecha, que trabajaban en un taller de bicicletas y quienes también habían intentado volar 1000 veces y habían fallado, a 9 días de Langley declarar que eso era imposible, un 17 de diciembre de 1903, se tiraron de la loma de arena en la playa de Kitty Hawk, aquí mismo en nuestra amada North Carolina, y lograron el primer vuelo en la historia de la humanidad. Sus nombres, The Wright Brothers. Puede visitar el museo. Usted reconoce más a los hermanos Wright que al señor Langley porque la convicción te da una resiliencia o una fortaleza que las cualificaciones no te pueden dar. Los Wright Brothers no eran los más cualificados, como les dije, trabajaban en un taller de bicicletas, simplemente eran los que más convencidos estaban de que sí se podía volar, aunque nunca había pasado antes, y por ende no se rindieron. Me recuerda las palabras del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11 cuando dice, fe es la certeza de lo que se espera, ¿la qué? La convicción de lo que no se ve. Y por eso la historia recuerda sus nombres y no tanto el nombre de Samuel Langley. Y comienzo con esto porque de las muchas cosas que nos enseña el libro de Nehemías, una es la siguiente. Es impresionante ver la diferencia que hace en este mundo cuando un hijo de Dios lleno de fe y convicción hace lo que tiene que hacer. El libro comienza con las siguientes palabras. Dice así Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías. O sea, Nehemías nos está diciendo, inspirado por Dios, por supuesto, yo soy solo el bolígrafo, Dios es el escritor, inspirado por Dios, yo mismo les voy a contar, les voy a narrar lo que verdaderamente sucedió. El libro de Nehemías no comienza con la escena de un hombre con poder, ni con la escena de un hombre con dinero o posición
o con un plan específico y recursos. No, todo lo contrario. Es la historia de un hombre sin nada, materialmente hablando. Con un trabajo donde arriesgaba su vida todos los días. Todos los días podía morir Nehemías en su trabajo. Pero, debido a una mala noticia que le llegó, Nehemías demostró ser ahora un hombre con una carga en su corazón que no podía ignorar. Una carga impulsado por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios, donde Nehemías no se permitió quedarse sin hacer nada. Él no sabía qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer porque no tenía ni dinero. Y se van a dar cuenta que tampoco tenía papeles para viajar donde tenía que viajar, cosa que muchos ignoran en el pasaje. Una carga y una convicción que no le dio lugar a la pasividad. Un hombre ahora con una visión de lo que podría ser, unida con una convicción de lo que debe ser. Qué hermoso es cuando un hombre y cuando una mujer reconocen lo que no está bien, lo que no honra a Dios y lo que debería ser y toman acción. Qué hermoso es eso. Visión es cuando puedes reconocer el verdadero estado o condición actual de algo o alguien sin dejar de ver lo que también puede y debe ser. Les doy una historia personal de mi familia. Tengo un hermano que compró un terreno en un pueblecito en la costa que yo nunca había oído de ese pueblo en North Carolina. Se llama Bath, North Carolina. Muy curioso que se llamara Baño, pues Bath, North Carolina, porque de todos mis hermanos el que menos le gusta bañarse. Y él compró esta tierra y él me llevó ahí a esta tierra para ver la gran tierra que había comprado en la costa y yo fui con él, hermanos. Yo no veía nada. Paramos ahí en el terreno y yo todo lo que veía era árboles. Y yo sé que yo estoy gordito, pero no se podía ni caminar ahí. Yo no podía habían tantos árboles que yo no podía ni pasar. No, pero espérate, mira, ven aquí. Y él dándome su visión pero mira qué lindo. Y yo, sí, right. Yo creo que aquí vive Tarzán. Ahorita nos salen 4 culebras. Hermano, de veras, no estoy exagerando. De veras que yo pensaba que estaba loco. Yo pensaba que iba a salir el chupacabra en cualquier momento, yo no sé. Y entonces me lleva, después de tratar de llegar a la parte de atrás, de tú vas a ver que pronto vamos a ver el agua, esto también es parte del terreno. Y empezamos y dice, mira, aquí está el muelle. Y cuando veo el muelle, era un muelle, pero una cosa súper viejo, antiguo, dilapidated, una cosa oxidada, maderas enterradas, iban enterradas, I kid you not, iban enterrados así a la arena, como si fueran al abismo, como por una película. Y digo, aquí nos van a matar, tú a ver. Y bueno, obviamente, él veía algo que yo no veía. Él veía algo que yo no veía. Y años después, ese bosque de Tarzán quedó con una vista a la playa increíble. No tenemos una mejor foto, pero venían delfines ahí. Me acabo de dar cuenta, me perdona, que la esposa de él está en la foto. Pueden quitar la foto, no le pedí permiso a ella. Hermanos, hombres, cuando le pido una foto, aseguren que su esposa no esté en la... I'm so sorry. Qué bueno que estaba bien cubierta ahí. Well, that was awkward. Pero ustedes vieron el mar, ¿no? O sea, la cosa es que
él veía algo que yo no podía ver. Visión es cuando puedes reconocer el verdadero estado o condición actual de algo o alguien sin dejar de ver lo que también puede y debe ser. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Obediencia es la ejecución de esa visión a todo costo. Y esa obediencia se da por convicción. Fe. Fe que es impulsada por amor a Dios y amor a todos los que te rodean. ¿Para qué? Para que la visión no se quede en simplemente un sueño. Y esto es una de las muchas cosas que vemos en el primer capítulo de Nehemías. Así que movido por amor por Dios y amor por el pueblo de Dios y fortalecido por una visión así, Nehemías toma acción y superó obstáculos increíbles que literalmente cambiaron la historia. Y yo les iba a dar algunos hechos del libro de Nehemías, porque me gusta empezar un libro dándole algunos facts de lo que es el libro en sí. Es una enseñanza más bien, pero voy a dejar esa sección que usted la vea, que usted vea el manuscrito que yo hago y vea ahí esos hechos para avanzar en cuanto a tiempo. Si usted quiere saber dónde usted puede obtener un manuscrito, vaya a un grupo pequeño y su líder siempre recibe todos los lunes un manuscrito del mensaje. Bíblicamente, este libro cumple dos propósitos principales. Uno negativo y uno positivo. El negativo primero, las malas noticias primero. El libro de Nehemías demuestra el rotundo fracaso de las reformas sociales y políticas para solucionar los problemas de Israel. Los problemas of a people group, de la humanidad. Los problemas espirituales no se pueden arreglar con muros nuevos y con riquezas materiales. Y perdone que le cuente el final del libro en el primer mensaje, pero este libro no termina bien. ¿Sabía usted eso? No termina bien. Nehemías empezó bien, pero terminó mal. Y hago un comercial aquí rapidito debido a este hecho. Si estás caminando de lo mejor con Dios hoy y no vives para ti mismo y le buscas y le sirves, no te confíes. Eso es producto de la gracia de Dios, no de lo tremendo que eres. De todos los líderes en la Biblia, ¿sabe usted qué por ciento terminaron bien? De todos los líderes en la Biblia, ¿qué por ciento usted cree que terminaron bien? Dígame un número. Menos del 25%. Y el 99.9% pecaron vilmente. Y digo 99.9% y no 100%, porque hay uno que no pecó jamás, su nombre es Cristo. De él no estar en la Biblia, el número fuera 100%. Nehemías terminó mal. Y menos del 25% terminaron bien. Qué triste. No nos creamos nada, hermanos. El que piensa estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Cuidado con mi influencia. Cuidado con mi impacto. Cuidado con mis dones. No confíes en ti mismo. Confía en Dios. Esto se trata de fidelidad que perdura, abrazado de la verdad de que no soy nada y si algo hago bien es por la pura gracia de mi Señor. Dale un aplauso a Cristo si es para Cristo. Nehemías terminó siendo un hombre, un ogro. Honestly, exhausto, frustrado, amargado, con la cara de limón, lo puede ver en el libro después. Intentaba mantener el control mediante amenazas, gritos, inclusive después usted puede ver en el libro arrancándole los pelos a sus oponentes. Los únicos que se salvaron fueron los calvos. Pero en serio, su última oración, la última oración, dicho sea de paso, registrada en el Antiguo Testamento, creo. Porque
Nehemías tiene un orden cronológico diferente al que usted piensa, y Nehemías es la segunda parte del mismo libro que se llama Esdras, Nehemías. Pero su última oración fue: acuérdate de mí, oh Dios mío, para bien. Que básicamente fue Nehemías decirle a Dios: mira, Dios, empecé bien y me usaste, pero ahora ando mal y enojado todo el tiempo. Señor, ten misericordia de mí. A continuación le digo lo que muchos ignoran del libro de Nehemías. Todo el mundo piensa en Nehemías y piensa: muros nuevos. Pero déjeme decirle lo que muchos ignoran del libro de Nehemías. A la hora del pan con café, como decimos nosotros, por más que hizo Nehemías, lo que el pueblo más necesita no es a Nehemías, ni muros nuevos, ni casas nuevas. We've been there before. Lo que el pueblo más necesita es Dios y volver a Dios. Nos perdemos con abundancia. Una y otra vez Dios le había bendecido al pueblo. Y nada más salían de la escasez. A Dios bien gracias. Apáticos a Dios. El problema en Israel no son muros débiles, ni malos líderes. El problema de ellos y el nuestro es un corazón corrupto y tomar a Dios a la ligera. Algo que ningún líder humano puede arreglar. Especialmente porque los líderes de Israel, como Nehemías, tienen el mismo corazón corrupto que el pueblo. Ese es el punto negativo del libro. El punto o el propósito positivo de este libro es que el libro de Nehemías nos muestra cómo Dios usa a personas comunes y corrientes para hacer cosas asombrosas. ¿Cuándo? Cuando seguimos a Dios y vivimos para Él sin distraernos de su misión. Distraídos de su misión no hacemos nada por Dios y nada que perdure. Y es increíble cómo Dios usa a cualquier persona. De hecho, Dios tiene como una especialidad en usar al menos calificado. Qué bello es eso. Y en la historia del libro aprenderás a discernir y buscar las cosas que Dios está poniendo en tu corazón y si son de Dios o no para seguirlas. Seguimos, nos quedamos en el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, el pueblo de Dios que había escapado del exilio, los que se habían salvado de la cautividad, porque Dios había traído juicio sobre el pueblo de Dios por rebelarse contra Dios y por Jerusalén. Y él le pidió: hey, ¿cómo están? ¿Cómo están en el pueblo? Versículo 3, ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad, allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por fuego. En aquel entonces, la seguridad de los pueblos no era CPI o Brains o Securities o Watchmen o policías. La seguridad de los pueblos eran ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Las murallas, los muros. Los muros que tenían atalayas. Atalayas es simplemente una persona que te dice, que te avisa cuando viene un enemigo. Y es fascinante todo esto. De hecho, no quiero meterme mucho en esto, pero habían dos puertas principales en los muros. Las puertas principales de la ciudad que se cerraban a la caída del sol y una puerta de emergencia para el que llegó tarde. Porque esas puertas principales, por seguridad del pueblo, no se podían abrir porque podían entrar enemigos con caballos y lanzas y demás. Entonces había una puerta súper chiquitita así, donde no cabía ni un gordo casi como yo, ni un camello.
Ahora usted entiende por qué Jesús dice, cuando dice que es más difícil que un rico venga a sus pies, que un camello pase por el ojo de una aguja. Él está hablando de esa puerta que se llamaba el ojo de una aguja. Entonces, no es que es imposible, es que es difícil. Porque el camello es así y la puerta era bien chiquitita, precisamente para si venían enemigos, poder ahí mismo matar a los enemigos o por lo menos ahuyentarlos fácilmente. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra aquí? Que le dijeron a Nehemías que el muro de Jerusalén, versículo 3, el muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. No tienen protección. Cuando oí estas palabras me senté y oré, dice Nehemías. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oh, me encanta Nehemías en esta etapa de su vida, hermano. Me encanta. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Lo primero que él hace cuando oye esas malas noticias, él llora con duelo, pero no solo hizo eso, ayunó y oró al Dios de los cielos. No hay arma más poderosas que la dependencia de Dios en venir a Dios y decirle, Señor, ayúdanos. ¿De dónde viene nuestro socorro, iglesia? De aquel que hizo los cielos y la tierra. No de la oración, de aquel a quien oramos, pero recibimos su ayuda ¿cómo? Orando. No hay nada como buscar el rostro de Dios, no hay nada como eso, no hay mayor ayuda, no existe en el universo alguien más alto y más grande y más poderoso a quien puedas apelar que al Dios de los cielos en oración. El Dios de la Biblia. Dicho sea de paso, el ayuno y la oración que hizo Nehemías en el capítulo 2 nos revela que fue un ayuno y una oración de unos 16 días, de unos 16 semanas, Y digo eso porque cuando yo le pregunto a algunas personas, ¿y has orado por tu esposo? ¿Has orado por tu esposa? ¿Has orado por esta situación? Sí, oré. A ver, ¿y cuánto has orado? 5 minutos. 4. Bueno, en realidad fueron 3. Porque ahora nosotros queremos orar 5 minutos y demandar que Dios obre. Pero el que quiere a Dios, escucha bien, el que quiere a Dios pasa tiempo con Él. Los próximos versículos aquí en el capítulo 1 son el resumen de la oración de Nehemías. Dice, y le dije, porque vimos que es Nehemías hablando, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por 16 semanas, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, como vimos que le pasó al pueblo en los primeros versículos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hay dos cosas que yo no sé si hay una mejor frase que me vuelan los sesos, pero me maravillan en gran manera de estos versículos. Primero, que no hay mayor arma que buscar a Dios en oración con confesión y súplica. Amén. Lo segundo que vuela mis sesos aquí es la humildad de Nehemías en esta etapa de su vida. Humildad mostrada en que aunque estaba bien lejos de lo que causaron que los muros en Jerusalén fueran derribados, aún así, Nehemías en su oración de confesión no dice,
Perdónalos a ellos que pecaron allá bien lejos. Y mira, por eso le pasó lo que le pasó. No. Él se incluye en la confesión y dice, confieso los pecados que los hijos de Israel, ¿qué? Hemos cometido contra ti. Y por si usted pensara que fue un typo, que fue un error, él continúa y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Wow, qué humildad, Dios mío. Qué belleza. Qué belleza. Hermanos, tú puedes creer que tu problema es tu esposa, tu esposo, el otro. Ninguno es libre de pecado. Pastor, eso no es cierto porque mire, yo nunca le he sido infiel a mi esposo. Bueno, gloria a Dios primero, que nunca le has sido físicamente infiel a tu esposa. Pero recuerda que Jesús mismo dijo, Jesús en Mateo 5 dijo, con solo mirar otra mujer que no sea tu esposa para codiciarla, con solo eso ya has adulterado en tu corazón. Así que, vuelvo y repito, aquí no hay uno solo que esté libre de pecado. Hemos pecado contra Dios, hemos. Y número 2, creo que también Nehemías dijo hemos, porque reconoce su familia en Cristo. Somos una familia en Cristo, somos hermanos y hermanas en Cristo. Y cuando un miembro de la familia se duele, todos nos dolemos. Todos. Qué lindo lo que nos enseña Dios a través de Nehemías aquí. Cuánta humildad nos falta alcanzar todavía. Amén. Perdónanos, Señor. Y lo otro es qué importante es la confesión personal que vemos aquí a Nehemías hacer en este versículo 6. Confesión es ser transparente y es una transparencia que usted inicia. Es una transparencia que usted inicia. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo no vas a estar enfermo de la personalidad? ¿Cómo no vas a estar enfermo psicológicamente si no confiesas tu pecado? Confession is making your mess visible. Es traer tu pecado a la luz. No puedes cambiar saltando la honesta y específica y clara confesión, a la cual se debe seguir, a la cual siempre le sigue el verdadero arrepentimiento. Y por si no nos queda claro, para nuestro bien, te digo, no puedes cambiar escondiendo cosas. Yo a veces se lo digo con todo amor, una jaladita de oreja de su pastor. A veces yo visito algunos grupos de estudios bíblicos, grupos pequeños que tenemos a través de la ciudad. Y cuando llega el tiempo para compartir las oraciones, yo digo, wow, esta gente son más santos que. Porque todas las oraciones y toda la confesión es notable que están tratando de guardar una reputación. Y me encanta en ese momento yo dar mi petición. Y decir, bueno hermano, yo quiero que oren por mí. Porque anoche mi esposo y yo discutimos. Y después que discutimos, nos pedimos perdón. Y ella quiso ser íntima, estar íntimamente conmigo. Y yo le dije que mejor otro día, por la falta de perdón en mi corazón, por no querer perdonarla, por querer darle algún tipo de castigo por tratarme así. Y después ella se durmió y a las 2 de la mañana, sin poder dormir, entonces fui tentado a levantarme
y a masturbarme y pecar. Y aunque por la gracia de Dios, la misericordia de su Espíritu con este pecador, no me permitió hacerlo, el hecho de que ni la perdoné y que después quise satisfacer mi fuente donde no debo, revela que estoy en gran problema. Oren por mí. Ahora yo voy a ver qué petición usted va a pedir. Confesión específica. ¿Para qué? Para que sanemos. Ahora, esto no es confesión. Aquí no vamos a amarte menos porque tú hagas una confesión. ¿Sabes por qué? Porque yo le fallo a Jesús todos los días y Él me ama igual. Aleluya. No es una confesión para pisarte, es una confesión para que sanemos. ¿Qué diferencia? Nehemías de nosotros, la falta de confesión tiene una raíz clara: orgullo. Orgullo. El orgulloso mantiene a las personas de lejos, de lejitos, decimos, at arm's length, decimos en inglés, para que ellos no vean con lo que en realidad tú luchas, para que no vean tu pecado, porque ellos quieren lucir bien. ¿Por qué? Porque el orgulloso está más preocupado de su propia reputación que de agradar a Dios y cambiar. Por eso los fariseos no duran mucho en nuestra iglesia. Le doy 9 meses a un fariseo. ¿Qué diferencia entre la humildad de Nehemías y nuestro orgullo, cierto? Nehemías en el capítulo 1, verso 6, confiesa el pecado de los otros como si él los hubiera cometido, pero hoy muchos, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, no quieren reconocer ni su propio pecado. Y él hace lo opuesto. El pecado al otro lo confiesa como si él lo ha cometido. Y hoy la gente no quiere reconocer su propio pecado. Y se lo explico de esta manera. El orgulloso mantiene a los demás a la distancia en vez de ser vulnerable. Vive protegiendo su imagen y reputación y odia ser corregido o corregida, sin darse cuenta que la Biblia dice que el que ama la corrección ama la sabiduría. Oculta su necesidad espiritual y sus debilidades, las oculta y odia la transparencia. Viven en el engaño de que él mismo o ella misma no necesita avivamiento. En vez de vivir constantemente apercibido de su pecado y buscando complacer a Dios más y más cada día. Todo esto causa una falta de confesión clara y específica, una donde el fin no sea proteger mi imagen, sino complacer a Dios y parecerme más a Jesús. Algo más que hace esta oración de Nehemías, que nos enseña mucho, es que también nos enseña a orar. Amén. Piensa en el siguiente acróstico, ARA. Piensa en ese acróstico. Piensa en ARA como arar la tierra, sin H. ARA también significa mesa consagrada, dicho sea de paso. El acróstico es ARA y significa lo siguiente. Usted lo ve en pantalla en el próximo slide. La A de ARA es de adoración a Dios. La R es de reconocimiento del pecado. Y la A es apelar. ¿Apelar a qué? Apelar a la misericordia, a la gracia y a las promesas de Dios. Ahora, esto no es una ley. Yo no le estoy dando una ley, sino una herramienta para orar. Porque es lo que vemos en el pasaje. Mire los versículos 5 al 6 que leímos. ¿Qué hace Nehemías? Lo primero que hace en su oración es que adorar a Dios. Aquí es donde casi siempre comienza la oración. En una visión de quien Dios es. Por eso necesitas conocer a Dios en su palabra. Por eso necesitas también no solo leer su palabra, sino oír su palabra para que sepas quién es Dios, quién es aquel a quien le estás orando. Nuestra adoración a Dios, escuche bien, no puede ser todo lo que puede ser hasta que veamos a Dios correctamente. Nuestra adoración a Dios no puede ser todo lo que puede ser hasta que veamos a Dios correctamente. Por eso hay personas que tratan a Dios o hablan de Dios como si Dios existiera para servirle a ellos, para servirte a ti. En vez de ver que somos nosotros los que existimos para servirle a Él. Son igual, pero no es lo mismo. Por la misma razón, otros piensan que la Biblia se trata primordialmente de ellos, en vez de ver que la Biblia se trata primordialmente de Dios. Si no conoces bien el Evangelio,
vas a adorar, pero tu adoración va a estar desviada y va a ser una adoración que en vez de ser una adoración a Dios, va a ser o una adoración a ti mismo, o una adoración a otros, o una adoración a lo creado, pero no a Dios. Y harás muchas cosas supuestamente para Dios, cuando en realidad las estás haciendo para tú buscar el favor de Dios a través de hacer esas cosas. En vez de hacer esas cosas en respuesta, como adoración a Dios, en respuesta al amor que Dios ya ha desplegado en la cruz. La A de Ara es para adoración a Dios, adoración a Dios. Cada vez que pueda, hermano, cuando comiences a orar, comienza adorando a Dios. No es una regla porque hay veces que todo lo que podemos decir es Señor, socórreme. Amén. Pero sí es una buena herramienta por dos cosas. Lo vemos en la oración de Nehemías y ahora vamos a ver cómo esta oración complementa la oración con la cual Cristo nos enseña a orar. Así que cuando puedas, cuando ores, siempre ora, pero cada vez que comiences a orar, comienza, si puedes, adorando a Dios, no solo para reconocer la majestad de Dios, lo altísimo que es sobre todo, sino también para que todo lo que hagas no lo termines haciendo para ti ni para lucir bien, sino realmente para la gloria de Dios. La manera que Nehemías ora aquí, como les dije, complementa la oración modelo que Jesús nos dejó. ¿Cómo se llama la oración modelo? El Padre Nuestro. ¿Y cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cómo comenzó Nehemías su oración? ¿Se dio cuenta? ¿Lo notó en el versículo 5? Te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Y después dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adoración. Eso es decir, tú eres digno, Dios, que el mundo entero te santifique. ¿Qué quiere decir te santifique? Te venere, te reconozca. Y Nehemías en el comienzo de su oración hace lo mismo. Describe a Dios adorando a Dios por quien Dios es, no por lo que Dios hace, por quien Él es. Y dice, te ruego, Jehová, Yahweh, Dios de los cielos. ¿Y qué dice? Fuerte, grande y temible, que guarda tu pacto, etcétera, etcétera. Cuando usted ore, empiece adorando a Dios. Muchas veces eso cambia todo el resto de la oración. Eso me ha pasado a mí, Señor, yo quiero un Ferrari. Padre, por lo Padre. Ay, déjame adorar a Dios primero. Padre, tú eres tan bueno. Gracias por... No, olvídate el Ferrari, tú eres tan bueno. Cuando ores, adora a Dios. Y lee la palabra para que puedas adorar a Dios por quien Él es. No por una versión de Dios que el mundo te da. Por sus atributos, atributos que nadie más en el universo tiene excepto Dios. ¿A quién a quien le oras? Al Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, tiene atributos que nadie más en el mundo tiene. Permítame parafrasear al teólogo británico A.W. Tozer. Dice, lo que piensas cuando piensas en Dios es lo más importante de ti. Lee eso otra vez. De todo lo que piensas cuando piensas en Dios es lo más importante de ti. Porque tal determina todo lo demás en tu vida y cómo vives la vida. La manera en cómo ves a Dios determina también lo que le pides. Y la manera como respondes cuando piensas que Dios no hace las cosas exactamente como tú crees Él debe hacerlas. Esa respuesta en sí revela lo mucho que te hace falta conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque Él es mejor que todo lo que Él da. De hecho, esta mañana, en un momento de debilidad, en el baño, chequeé social media, which I usually don't do on Sunday mornings. Y ahí sale un amigo mío que es pastor y dice, le expliqué a mis hijos que yo quisiera darle una vida no tan dura como la vida que yo tuve, que estoy tratando, y ellos entienden. Qué lindo, amén. Y yo no pude contenerme y animarlo. Y ponerle un comentario y decir, hermano mío, si tus padres fueron creyentes
y lo eran, y te apuntaron a Jesús, no hay una vida mejor disponible en el universo que te puedas dar tú o que le puedas dar a tu hijo. No existe. Apuntar a nuestros hijos a Jesús es apuntar a nuestros hijos a lo más alto, más bello, más grande que hay en el universo. Gloria a Dios por eso. Aplaudimos su gracia. Aplaudimos a Él. Y la pregunta de todo esto es: ¿qué dicen tus oraciones de cómo ves a Dios cuando oras? No podemos ignorar que en el pasaje lo primero que Nehemías hace es orar. Cuando cierras los ojos para orar, ¿qué expresión te imaginas de cómo luce el rostro de Dios cuando tú estás orando? ¿Te imaginas el rostro de Dios como un juez enojado? ¿El de un padre decepcionado? ¿El de un Dios demasiado ocupado con otras cosas como para preocuparse de tu vida cotidiana? Jesús y Nehemías nos dieron una imagen muy diferente del Padre. Amén. Es un Padre tan íntimamente atento a nosotros, revelan ellos, que sabe cuando se nos cae un solo cabello de la cabeza. Un Padre que, siendo sus enemigos, aún después de ignorarle y rechazarle, aún así envió a Cristo del cielo por nosotros para salvarnos y cambiarnos. Un Padre justo y santo, pero también lleno de misericordia, amor y perdón, quien nos perdona si tan solo nos volvemos a Él, quien nos hizo como lo hizo Nehemías en el versículo 7. Era cierto que Israel había pecado y había sido llevado extranjero por su rebelión a Dios, pero Nehemías confió en un Dios que ve a su pueblo con misericordia, porque al final somos su pueblo todavía por la gracia de su sangre. Cuando ores, recuerda quién Dios es. Comienza tu oración adorándolo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es quien sana tu dolencia, quien saca del hoyo tu vida, quien colma tu vida de favores y misericordias, pero quien también, como es santo, toma en serio cuando lo ignoras y ignoras su misión. Lo que me lleva a la próxima letra del acróstico. La A es la de adoración, la R es de reconocimiento de pecado. Primero los tuyos, y como lo dice Nehemías, de otros también. Versículo 6, Nehemías confiesa tanto sus pecados como los de su pueblo y se entrega a la misericordia de Dios. Lo importante es descatar, how do you say that? Highlight, destacar, bendito español, que Nehemías no viene con una lista de requisitos exigiéndole a Dios debajo de un brazo: Señor, no. Lo señalo porque una de las cosas más difíciles de aprender cuando oramos es renunciar a las exigencias de lo que usted y yo creemos Dios nos debe. Amén. Déjeme dejárselo bien claro: Dios no nos debe nada. De hecho, aquellos que me han dicho: no, tranquilo, yo peco, después yo pido perdón y Dios me perdona. Yo les digo, Dios es un Dios de misericordia, pero ¿se te ha olvidado algo? Dios no te debe el perdonarte. Él no te debe nada. Y se nos olvida eso a nosotros. Renunciar a esas exigencias. Sobre todo cuando nos portamos bien. A menudo nuestras oraciones pueden ser: Dios, tú sabes que me he portado muy bien, que he pecado bastante poquito en realidad, que he hecho las cosas bastante bien y por lo tanto ahora, Señor, yo pienso que me debes esto. Estaría mal que no me dieras lo siguiente. O cuando caemos en entitlement, que es en ese modo de derechos y pensamos: Señor, merezco que arregles esto, merezco esta sanación, merezco esto y lo otro. Como aquella gente que oran y en vez de orar pidiendo la misericordia de Dios, mandan a Dios como si ellos fueran el Padre de Dios. Cuidado, no se equivoque quién es Dios y quién es creación. Pensamos que merecemos esto o lo otro, pero Nehemías no ora así, más bien ora con humildad, reconociendo. Lo primero que hace es adorar a Dios y lo segundo que hace es reconocer su pecado. Aun cuando fueron otros los que pecaron. Iglesia, la verdad es que como Nehemías, nuestras vidas
han estado llenas de pecado, egoísmo, idolatría, inconsistencia, incredulidad. Escucha, apelar a nuestra propia justicia en oración es como intentar cobrar un cheque de una gran cantidad de una cuenta que no tiene fondos. Señor, bendíceme porque esta cuenta no tiene fondos. Sin embargo, aleluya, hay otra cuenta en la que hay plena abundancia, una que tiene un suministro infinito de gracia. ¿Sabe cuál es? La de Cristo. Apelar a la misericordia, a la gracia y promesas de Dios. Que es lo que vemos en el versículo 7 y 8. Mis hijos están en esa edad donde nosotros tenemos mi esposo y yo tenemos acceso full a las cuentas de banco de nuestros 3 hijos, para ayudarlos a manejar bien el dinero. Y para los que están escandalizados con eso y los que están pensando, pastor, usted no le da privacidad a sus hijos con la edad que tienen, que ya son hombres. Les respondo la pregunta sin pelos en la lengua. No le damos privacidad. Mientras vivan bajo mi techo, hay total transparencia de su padre y de ellos también. Demasiados hijos, demasiados hijos destruyen sus vidas en inmoralidad por culpa de padres darle su privacidad y no querer ofender al niño o a la niña. Don't get me going. Yo tengo que predicar pronto a los padres, porque es triste y no saben el daño que ustedes le hacen a sus hijos en ser tan permisivos con sus hijos. Sus hijos no se lo van a agradecer. Pero bueno, el punto es que en el caso de mis 3 hijos, casi siempre las cuentas del banco de ellos, como tenemos acceso a ellos, giran por la gran cantidad de 0. Porque obviamente no saben cómo usar dinero. Como mi padre, que me acuerdo, mi pobre padre, una vez llegamos a este país, su primera tarjeta de crédito la compartió con todos los hijos. Y ¿tú te acuerdas de eso, Daniel? Y a los 2 meses el pobre padre estaba como en $3,000 de deuda, porque cada vez que íbamos a una gasolinera comprábamos cosas, teníamos un hambre, venimos con un hambre de Latinoamérica increíble. Pero mis hijos tienen 0 casi siempre. ¿Por qué les cuento eso? Porque cuando usted ore, no olvide que tu cuenta y mi cuenta de dignidad, de lo que supuestamente merecemos, también ronda por la gran cantidad de 0. Apelar en oración a nuestra bondad es necio, pero hay una cuenta diferente donde la gracia del dueño de la cuenta es infinita. Ese dueño se llama Jesucristo, aleluya. Y Jesús Él nos muestra con su vida, en vez de apelar a tu supuesta bondad, más bien apela a mi vida, a mi gracia, a mi bondad, no a tu bondad, porque yo, Jesús, soy una provisión inagotable. Así que ahora, con mis ojos en Cristo, apelando a la bondad de Cristo, oro: Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No tengo derecho a exigirte nada, no me debes nada. Mis malos pensamientos, mi pecado, mis malas obras son mucho más que cualquier buena obra que pueda hacer o hago. De hecho, the summary, el resumen y la siembra, la cosecha de mis obras, mis pecados, la veo más bien en la cruz, quitándote la vida a ti, mi Salvador. Pero sé, Señor, por tu palabra, que tú eres un buen Padre y tu gracia es infinita. Así que te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. Y si tú quieres, dame esto o lo otro. Aleluya. Qué diferente es oración, ¿cierto? Es como la de Nehemías aquí en Nehemías 1. Descubrirás que apelar a la cuenta de la gracia de Dios es una cuenta donde siempre hay fondos más que suficientes. El comentarista del Antiguo Testamento, señor Kettner, dijo:
después de adorar la infinita grandeza de Dios y confesar nuestra pequeñez, nos damos cuenta de que Dios no nos debe nada y por lo tanto venimos con las manos vacías. Pero nuestro Dios es un Dios que le encanta llenar las manos vacías. Él es un Dios que le encanta llenar al pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tú vienes con algún aura de piedad, no vas a recibir nada. Pero si vienes en pobreza de espíritu, Señor, no tengo nada, Él te llena. Porque nuestro Dios es un Dios que le encanta saciar al que viene en humilde oración ante Él. Aleluya. Apela a la santidad y bondad. El único que es verdaderamente santo y bondadoso, su nombre es Jesús. El versículo 8 de Nehemías le recuerda a Dios sus promesas respetuosamente, reverentemente. No como una exigencia. Simplemente porque sus promesas son únicas. La A es de adoración. La R es de qué? Reconocimiento. La A es de qué? Apelar a su gracia, a su bondad, a sus promesas. Se me acabó el tiempo, pero no quiero que te vayas porque quiero darte una probadita, porque no hemos cubierto todo el capítulo, y quiero darte una probadita de otra cosa más que sacamos del pasaje, y la próxima semana te doy 4 más. Pero hoy le doy una probadita, ya vamos a orar, pero no te pares todavía, déjame darte esta. Es tan claro en el pasaje que Nehemías no ignoró la necesidad. Él no la ignoró. Y a pesar de todos los obstáculos que tenía, echó manos a la obra para servir al pueblo, para ayudar. Y quiero que sepas esto. Ora, pero no solamente ores. Pon tu fe en ¿qué? En acción, porque la fe sin obras es. Así que una de las cosas que sacamos de este pasaje, voy a dar la una hoy, voy a dar 4 más la semana que viene, es encuentra un lugar, por pequeño que sea, donde puedas servir en la iglesia local. Escúchame un segundo, no te vayas todavía. No te quedes en las gradas. Pon tus manos en el arado. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros ¿qué? Pocos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un fanático y un jugador? Por eso uno de nuestros valores en la iglesia es, no queremos hacer fanáticos, simplemente gente que sigan por seguir, queremos hacer discípulos. El fanático ve de lejos, pero el jugador se mete en el juego. El fanático critica, el jugador es parte de la solución. El fanático vive para vivir cómodo, el jugador vive comprometido con la misión. El fanático consume solamente, el jugador contribuye. El fanático quiere premios sin esfuerzo, el jugador está dispuesto a llevar su cruz. Encuentra un lugar, por pequeño que sea, donde puedas servir en tu iglesia local. Si esta no es tu iglesia local, sirve en tu iglesia local. Hay muchos ministerios. No seas solo un espectador, sino que unidos vivamos en misión con Dios. Porque también hay una carga y una convicción si tenemos amor por Dios y los que nos rodean. Lo peor que puedes hacer es nada. Así que pídele a Dios por una fe viva que te llene de convicción y tengas que tomar acción como lo hizo Nehemías. Escucha, hay demasiados cristianos hoy con muchas creencias y pocas convicciones. Creencia es algo que tú pasas y tú compartes. Convicción son aquellas cosas por las cuales estás dispuesto y dispuesta no solo a morir por ellas, sino también vivir, dar tu vida por ellas. Eso es convicción. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Síguenos enseñando desde este libro que tú nos has ayudado a empezar hoy. Tú nos hablas por amor, tú nos corriges por amor. Ayúdanos a no hablar,
sino a verdaderamente rendirnos. Arrepentimiento es un giro de 180 grados. Ya no es, por supuesto que conlleva dolor por nuestro pecado, conlleva lágrimas, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un giro hacia el otro lado, 180 grados, y empezar a caminar donde debemos que caminar. Ayuda a tu pueblo, Señor, para que ore, para que te busque, pero también para que sirva en tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.